Hay una pregunta que los medios llevan años formulando de la manera equivocada. ¿Quién llegará primero a la Luna? Esa pregunta ya tiene respuesta. Los astronautas del Apolo 11 llegaron primero en 1969. La pregunta que importa es diferente. ¿Quién construirá la primera ciudad? ¿Quién establecerá la primera presencia humana permanente? ¿Quién extraerá el hielo de agua del Polo Sur y lo convertirá en oxígeno respirable y en combustible de cohete? ¿Quién controlará el recurso estratégico más valioso del sistema solar interior? Y cuando pones la pregunta de esa manera, la respuesta que la ciencia da no es obvia. No es automáticamente Estados Unidos. No es automáticamente China. Es una comparación técnica fría de 5 variables que ningún discurso político quiere hacer con honestidad. Las 5 variables son estas. 1. Capacidad de lanzamiento. ¿Cuánta masa puedes enviar a la Luna por vuelo y a qué coste? 2. Robótica precursora. ¿Qué país tiene más datos reales del polo sur lunar antes de enviar humanos? 3. Tecnología ISRU. ¿Qué avance real existe en la extracción de recursos in situ? 4. Financiación y calendario. ¿Qué programa tiene menos dependencia de decisiones políticas cambiantes? 5. Historia de cumplimiento. ¿Qué programa tiene mejor historial de llegar a donde dijo que iba a llegar cuando dijo que iba? Cuando analizas las 5 variables, con los datos que existen en 2026, el resultado te sorprenderá en al menos 2 de ellas. En los próximos minutos vas a entender exactamente en qué estado técnico está el programa lunar de China y el de Estados Unidos en abril de 2026. No el programa que cada uno describe en sus comunicados oficiales. El programa que existe en la realidad. Los cohetes que han volado. Los que no han volado. Los que necesitan 10 vuelos más para poder cargar combustible en órbita. Los datos del Polo Sur que China ya tiene y que Estados Unidos todavía no tiene. Y el número que Jared Isaacman dijo en voz alta y que nadie quería escuchar. Al final tendrás la respuesta científica más honesta posible a la pregunta. No la respuesta política, la que dan los datos. Solo lo esencial. Artemis II completó su misión el 10 de abril de 2026. La NASA tiene ahora la certeza de que su sistema Orion y SLS pueden llevar astronautas al entorno lunar y traerlos de vuelta. China no ha llegado todavía a la Luna con tripulación. Su objetivo es antes de 2030. Los 2 programas tienen como objetivo el Polo Sur lunar. El Polo Sur tiene hielo de agua confirmado en cráteres permanentemente en sombra. Ese hielo es la diferencia entre una base que depende eternamente del reabastecimiento terrestre y una base que puede sostenerse a sí misma. Quien controle ese hielo primero tiene una ventaja estratégica que se mide en décadas. La variable más fácil de comparar es también la más reveladora. ¿Cuánta masa puede enviar cada país a la órbita lunar de transferencia? ¿Y a qué coste? El cohete SLS de la NASA, el sistema de lanzamiento espacial, tiene una capacidad de carga útil a la órbita de transferencia lunar de aproximadamente 26 toneladas métricas en su configuración Block 1. Es el cohete más potente que ha volado con tripulación en la historia. Costó aproximadamente $4.000 millones por lanzamiento en Artemis 1 y 2. En la variante Block 1B, diseñada para misiones más ambiciosas, la capacidad sube a 38 toneladas. Esa variante todavía no existe en forma operativa. El cohete Larga Marcha 10 de China, específicamente diseñado para misiones lunares tripuladas, tiene una capacidad de carga útil a órbita baja terrestre de aproximadamente 70 toneladas métricas. En trayectoria lunar de transferencia, la cifra está en el rango de 27 a 30 toneladas. Comparable al SLS Block 1.
realizó su primer vuelo de prueba de baja altitud el 11 de febrero de 2026. La primera etapa amerizó en el mar de manera exitosa. No ha llegado todavía a la órbita. Pero hay una diferencia que los titulares no capturan. El coste estimado del Larga Marcha 10 por lanzamiento es significativamente menor que el del SLS. El presupuesto espacial total de China se estima entre 15 y 20.000 millones de dólares anuales. El presupuesto de la NASA era de aproximadamente 25.000 millones de dólares en 2025, por lo que cada lanzamiento del SLS consume una fracción mucho mayor del presupuesto total de su programa que el equivalente chino. Y hay algo más que el SLS no tiene y que la estrategia americana lo compensa con otra solución. El Starship de SpaceX. Más de 100 metros de altura. La nave más grande que el ser humano ha construido. Con capacidad de carga útil potencial de más de 100 toneladas métricas a órbita baja y un coste por lanzamiento objetivo de menos de 100 millones de dólares. Si el Starship madura y el programa de repostaje orbital funciona, la ventaja en coste por kilogramo enviado a la Luna del lado americano sería aplastante. Sí, el Starship ha completado 11 vuelos de prueba suborbitales. La demostración completa de repostaje orbital no ha ocurrido, resultado de la variable 1. En cohetes gubernamentales, paridad aproximada entre SLS y Larga Marcha 10, ambos en desarrollo operativo pero ninguno con historial de vuelos lunares. En potencial a largo plazo, ventaja americana por el Starship si madura. En coste actual, ventaja china en lanzamientos del programa estatal. Empate técnico con ventaja potencial americana que todavía no es operativa. Esta variable es donde la comparación se vuelve genuinamente sorprendente, para quien solo sigue los medios occidentales. La robótica precursora es crítica para una ciudad lunar porque decide dónde y cómo construir. Un programa que llega al Polo Sur con astronautas sin haber mapeado en detalle el terreno, la composición del regolito, la distribución exacta del hielo y las condiciones térmicas locales, está volando casi a ciegas. El historial robótico de China en la Luna no tiene paralelo en el programa americano actual. Chang'e 3 aterrizó en la cara visible de la Luna en diciembre de 2013. El rover Yutu funcionó durante meses. Chang'e 4 aterrizó en la cara oculta de la Luna en enero de 2019. Primera vez en la historia que cualquier país aterriza en la cara oculta. El rover Yutu 2 sigue operativo. Chang'e 5 regresó con 1.731 gramos de muestras lunares en diciembre de 2020. El primer retorno de muestras lunares en 44 años. Los análisis confirmaron la presencia de moléculas de agua en las muestras. Chang'e 6 aterrizó en la cara oculta del Polo Sur y retornó con muestras en 2024. Primera vez en la historia que se recogen muestras de la cara oculta lunar. Chang'e 7 está preparada para lanzarse en la segunda mitad de 2026. Su destino es el Polo Sur. Su misión es localizar y cartografiar depósitos de hielo de agua en los cráteres permanentemente en sombra. Incluye un orbitador, un módulo de aterrizaje, un rover y un elemento sin precedente. Un pequeño explorador volador diseñado para saltar desde zonas iluminadas hasta el interior de los cráteres en sombra donde está el hielo. Ese explorador volador es la primera vez que cualquier misión intenta acceder directamente al interior de un cráter de sombra permanente. Si tiene éxito, China tendrá datos directos del interior de los cráteres lunares del Polo Sur que ningún otro país tendrá. Chang'e 8, prevista para 2028 o 2029, irá un paso más allá. Aterrizará en Mons Mouton, cerca del Polo Sur, y probará la impresión 3D de ladrillos con regolito lunar.
construir estructuras directamente con material del suelo lunar es la única manera de hacer económicamente viable una ciudad lunar. Traer toda la masa de construcción desde la Tierra es prohibitivo. Una tonelada de carga enviada a la Luna cuesta decenas de millones de dólares. Una ciudad necesita miles de toneladas de masa. Si puedes fabricar los ladrillos con el suelo que ya está allí, el coste cambia de órdenes de magnitud. ¿Qué tiene Estados Unidos en el Polo Sur ahora mismo? Los datos orbitales del Lunar Reconnaissance Orbiter, que lleva en órbita desde 2009 y ha mapeado la distribución de hidrógeno en los polos. El impacto deliberado de la misión LCROSS en 2009 en el cráter Cabeus, que confirmó agua en el penacho de material expulsado. Y las promesas del programa CLPS de enviar aterrizadores comerciales al Polo Sur en 2026 y 2027 como precursores de Artemis IV. Esos aterrizadores CLPS son proyectos comerciales relativamente pequeños. Son valiosos. Pero no son 6 misiones de éxito creciente que han demostrado la capacidad de aterrizar en cualquier punto de la Luna, incluyendo la cara oculta, y traer muestras de vuelta. Resultado de la variable 2. Ventaja china significativa en robótica precursora con historial verificado. Estados Unidos tiene excelentes datos orbitales, pero carece del nivel de aterrizajes exitosos acumulados que China ha demostrado en la última década. Esta variable es la más subestimada en los análisis occidentales y ISRU son las siglas de In Situ Resource Utilization. Utilización de recursos in situ. En la práctica significa usar lo que ya hay en la Luna para no tener que traerlo de la Tierra. Es la variable más crítica de todas para una ciudad, porque sin ISRU no hay ciudad. Hay campamento temporal. Los 4 recursos que una ciudad lunar necesita que podrían obtenerse de la Luna son los siguientes. Agua. Presente como hielo en los cráteres polares. Necesaria para beber, para producir oxígeno por electrólisis y para producir combustible dividiendo la molécula en hidrógeno y oxígeno. Oxígeno. El regolito lunar contiene aproximadamente un 42% en masa de oxígeno, ligado a minerales como la ilmenita. Se puede extraer mediante electrólisis de óxidos metálicos a alta temperatura. El proceso se llama MOXIE, en la versión que la NASA probó en el rover, Perseverance en Marte, silicio y aluminio, abundantes en el regolito, necesarios para fabricar paneles solares y estructuras. Regolito como material de construcción. El propio suelo lunar puede ser sinterizado, fundido o imprimido en 3D para construir estructuras. El estado de la tecnología ISRU en 2026 es el siguiente. La NASA probó el experimento MOXIE en el rover Perseverance en Marte entre 2021 y 2023. MOXIE produjo oxígeno a partir del dióxido de carbono atmosférico marciano. No exactamente lo mismo que extraer oxígeno del regolito lunar, pero la tecnología de electrólisis es transferible. La escala producida fue de miligramos a gramos. Una ciudad lunar necesitará kilos por hora. La brecha entre la prueba de concepto y la capacidad operacional es de varios órdenes de magnitud. China ha anunciado que Chang'e 8 probará tecnologías ISRU específicas en el polo sur lunar. La impresión 3D con regolito es la más llamativa. Construir ladrillos de regolito fundido para crear estructuras directamente en la superficie lunar. Si funciona, cada kilogramo de regolito que el proceso utiliza es un kilogramo que no hay que enviar desde la Tierra. Y en la Luna hay kilos de regolito disponibles en cantidades astronómicas. El nombre de la tecnología en inglés es ISRU, pero en chino el concepto tiene una aplicación más concreta. Chang'e 8 no solo va a estudiar la posibilidad, va a intentarlo. En Estados Unidos, el programa CLPS incluye misiones que llevarán instrumentos de prueba ISRU al Polo Sur. La misión MOXIE lunar
adaptaciones del experimento marciano para el entorno del Polo Sur, está en planificación. La NASA tiene grupos de investigación en extracción de hielo lunar en múltiples universidades. Pero en 2026 no hay misión en vuelo que esté probando extracción de hielo en los cráteres del Polo Sur. China tendrá eso con Chang'e 7 en la segunda mitad de 2026. Un año antes de que Artemis 3 vuele en 2027. 3 años antes de que Artemis 4 aterrice en el Polo Sur. Resultado de la variable 3. Empate en investigación teórica, con ventaja china en aplicación práctica programada. Chang'e 8 llevará ISRU al nivel de demostración en la superficie lunar antes de que ninguna misión americana lo haya intentado en el Polo Sur. Esta variable es incómoda para el análisis científico porque mezcla política con ingeniería. Pero ignorarla produce conclusiones falsas. El programa Artemis ha costado hasta 2026 entre 93 y más de $100.000 millones desde 2012, según el inspector general de la NASA. Cada lanzamiento del SLS cuesta en torno a $4.100 millones. El programa fue iniciado bajo la administración Obama como continuación del programa Constellation, iniciado bajo Bush. Constellation fue cancelado por Obama. Artemis fue iniciado bajo Trump, primera administración. Mantenido bajo Biden con reorientación de prioridades. Relanzado agresivamente bajo Trump, segunda administración. El patrón es claro. Cada cambio de administración americana produce una revisión del programa espacial. A veces la revisión es leve. A veces implica cancelaciones de miles de millones de dólares de hardware ya construido. El programa Constellation tenía cohetes y cápsulas en construcción cuando Obama lo canceló en 2010. Ese hardware fue repropuesto como base del SLS. La historia del SLS es en parte la historia de hardware, diseñado para una misión que luego fue cancelado y reconvertido para otra. El programa lunar chino no tiene ese problema. No porque China sea perfecta, sino porque el sistema político chino no cambia de prioridades estratégicas cada 4 años. El plan de llegar a la Luna antes de 2030 y construir la ILRS antes de 2035 fue establecido por la dirección del Partido Comunista como objetivo nacional de largo plazo. No cambiará con el resultado de unas elecciones. No será renegociado por el Congreso cuando cambien los equilibrios parlamentarios. No será cancelado por un nuevo administrador que quiera poner su propio sello en el programa. Eso tiene un coste en términos de transparencia y rendición de cuentas. El programa chino opera con mucha menos transparencia que el americano. Los fracasos son reconocidos con retraso o no son reconocidos públicamente. No hay un inspector general que publique informes señalando lagunas críticas. No hay audiencias del Congreso donde los contratistas tengan que responder preguntas incómodas. Esa opacidad dificulta la evaluación externa real del estado del programa. Pero en términos de continuidad de financiación y estabilidad de objetivos, la ventaja china es estructural. El programa americano ha demostrado capacidad de gastar decenas de miles de millones y luego cambiar de rumbo. El programa chino ha demostrado capacidad de ejecutar una hoja de ruta de 10 años con misiones que llegan donde dicen que van a llegar, cuando dicen que van. Resultado de la variable 4. Ventaja china en continuidad y estabilidad de objetivos. Ventaja americana en escrutinio público y capacidad de corrección de errores. Las dos ventajas son reales. Las dos tienen costes. Esta es la variable definitiva, no lo que cada programa dice que hará, lo que cada programa ha hecho. El historial de misiones de exploración lunar robótica de China desde 2007. Chang'e 1, 2007, órbita lunar. Éxito. Chang'e 2, 2010. Órbita lunar y vuelo al punto de Lagrange L2 y al asteroide Toutatis. Éxito. Chang'e 3, 2013.
Aterrizaje y rover en la cara visible. Éxito Chang'e 4, 2019. Aterrizaje en la cara oculta, primera vez en la historia. Éxito Chang'e 5, 2020. Aterrizaje, recogida de muestras y retorno. Éxito Chang'e 6, 2024. Aterrizaje en la cara oculta y retorno de muestras. Éxito. 6 misiones lunares, 6 éxitos, con un nivel de dificultad creciente en cada una. Y sin un solo fracaso público documentado en este programa específico. El historial del programa Artemis. Artemis 1, noviembre de 2022. Vuelo no tripulado alrededor de la Luna y regreso. Éxito. Lanzado 2 años después de lo previsto originalmente. Artemis 2, abril 2026. Vuelo tripulado alrededor de la Luna y regreso. Éxito. Lanzado aproximadamente 1 año después de lo previsto. 2 misiones. 2 éxitos. Con retrasos de 1 a 2 años respecto a los calendarios originales. Pero el programa Artemis está a punto de hacer algo que China no ha hecho. Aterrizar humanos en la Luna. Artemis 4, prevista para principios de 2028, será el primer aterrizaje lunar tripulado desde el Apolo 17 en 1972. Si ocurre en 2028, como está previsto. China no aterrizará con tripulación hasta 2030 como muy pronto, según todos los calendarios actuales. Eso da al programa americano una ventana de 2 años de ventaja en el aterrizaje tripulado. 2 años durante los cuales los astronautas americanos estarán en la superficie lunar y los chinos no. Pero la pregunta del guión no es quién aterriza primero. Es quién construye la ciudad. Y, para construir la ciudad, el aterrizaje es solo el comienzo. El historial de China en robótica precursora sugiere que cuando sus astronautas lleguen al Polo Sur en 2030, sabrán con mucha más precisión qué hay exactamente en el suelo donde van a construir que los primeros astronautas americanos de 2028. Resultado de la variable 5. Ventaja americana en historial de aterrizaje tripulado, tanto histórico con el Apolo como prospectivo con Artemis 4. Ventaja china en historial de cumplimiento de misiones robóticas y en la secuencia de preparación del terreno. Para contextualizar el análisis, hay que describir exactamente lo que requiere construir una ciudad lunar. No un campamento, no una base temporal, una ciudad, un lugar donde los seres humanos puedan vivir por períodos prolongados de manera relativamente autónoma. Hay 5 problemas físicos fundamentales que una ciudad lunar tiene que resolver. El orden de dificultad no es arbitrario, es el orden en que la física los impone. Problema 1. La radiación. La Luna no tiene campo magnético global ni atmósfera. Los rayos cósmicos galácticos y las partículas solares energéticas llegan directamente a la superficie. La dosis de radiación en la superficie lunar es aproximadamente 200 veces la dosis en la superficie terrestre. La solución más práctica es construir bajo tierra o cubrir las estructuras con al menos 2 metros de regolito. 2 metros de regolito proporcionan una atenuación de radiación comparable a la atmósfera terrestre. El regolito está disponible. El problema es cómo moverlo y compactarlo. La impresión 3D con regolito que Chang'e 8 probará en 2028 es una de las respuestas posibles. Problema 2. La temperatura. En la superficie lunar fuera de los polos, la temperatura oscila entre 127 grados centígrados de día y menos 173 grados centígrados de noche. Y un día lunar dura casi 30 días terrestres. 2 semanas de sol seguidas de 2 semanas de oscuridad. Mantener una temperatura habitable durante 2 semanas de noche lunar sin fuente de energía externa es un problema enorme. En el Polo Sur hay algo que no existe en ningún otro punto de la Luna.
Picos de luz eterna. Cimas de cráteres que reciben luz solar casi de manera continua porque el eje de rotación de la Luna es casi perfectamente perpendicular al plano de la eclíptica. El cráter Shackleton, en el polo sur, tiene bordes iluminados casi permanentemente. Y el interior del cráter Shackleton está permanentemente en sombra. Picos iluminados para energía solar, cráteres en sombra para hielo de agua a pocos kilómetros de distancia. Esa es la razón por la que todo el mundo quiere el polo sur. Problema 3. El agua. Sin agua no hay vida. Sin agua no hay oxígeno respirable, porque el oxígeno para una ciudad se produce en la Luna electrolizando el agua, no extrayéndolo del regolito, que aunque tiene un 42% de oxígeno, requiere temperaturas de proceso industriales muy superiores. El hielo del Polo Sur es la solución. Pero extractar hielo de un cráter a menos 250 grados centígrados, con la tecnología que todavía no ha sido probada en el lugar real, es un desafío de ingeniería sin precedente. Problema 4. La energía. Una ciudad lunar necesita energía continua para respiración artificial, calefacción, comunicaciones, iluminación, procesamiento de agua y producción de oxígeno. Durante las noches lunares, la energía solar no funciona excepto en los picos de luz eterna. La solución para una base interior de los cráteres, donde está el hielo, son los reactores nucleares. China está desarrollando reactores nucleares compactos para la ILRS. Rusia, su socia en el programa ILRS, es actualmente la líder mundial en reactores nucleares de pequeño tamaño. La combinación de ambas capacidades para la base lunar es sinérgica. Estados Unidos está desarrollando la tecnología Kilopower de reactores nucleares compactos para misiones lunares. Kilopower ha sido probado en tierra. No ha volado todavía. Problema 5. La gravedad. La gravedad en la Luna es de 1,62 metros por segundo al cuadrado. Un sexto de la terrestre. Los efectos de la microgravedad en el cuerpo humano son bien documentados por la Estación Espacial Internacional. Pérdida ósea. Atrofia muscular. Cambios en la visión. Alteraciones cardíacas. La gravedad lunar no es microgravedad, pero tampoco es la terrestre, y no se sabe todavía con certeza cómo afecta a la salud humana la exposición a un sexto de gravedad durante meses o años. Los astronautas que vivirán en la primera ciudad lunar serán también los sujetos de los primeros estudios serios sobre esa pregunta. La respuesta que den sus cuerpos determinará cuánto tiempo puede un ser humano vivir en la Luna sin consecuencias de salud graves. Con las 5 variables y los 5 problemas físicos sobre la mesa, la respuesta científica a la pregunta del título se puede formular con precisión, no con certeza. Con los datos disponibles en abril de 2026. En el horizonte de 2030 a 2035, que es la ventana en que la ciencia considera plausible la construcción de los primeros elementos permanentes de una base lunar, el análisis arroja lo siguiente. Estados Unidos tiene ventaja en el aterrizaje tripulado. Artemis 4 aterrizará en 2028 si el calendario se mantiene, 2 años antes del primer aterrizaje tripulado chino. Esos 2 años de presencia humana en el Polo Sur antes que China son una ventaja real para el conocimiento directo del entorno. China tiene ventaja en preparación robótica del terreno. Chang'e 7 en 2026 y Chang'e 8 en 2028 a 2029 proporcionarán datos directos del Polo Sur que los primeros astronautas de Artemis 4 no tendrán cuando lleguen en 2028. China tendrá imágenes directas del interior de los cráteres en sombra con datos de composición antes de que ningún astronauta americano haya pisado el Polo Sur. En tecnología ISRU, el estado a la llegada de los primeros humanos es similar. Ninguno tiene ISRU operativa todavía. Chang'e 8
intentará impresión 3 de con regolito en 2028 a 2029. Si tiene éxito, China llegará al aterrizaje tripulado de 2030 con una demostración funcional de construcción con materiales lunares. Estados Unidos llegará al aterrizaje de Artemis 4 con datos de instrumento CLPS y el programa MOXIE lunar en prueba, pero sin una demostración de construcción comparable. En energía nuclear para la base, la ILRS con soporte de Rusia tiene una ventaja técnica en reactores de pequeño tamaño que Estados Unidos está trabajando para cerrar, pero que en 2026 todavía no está cerrada. En continuidad del programa, China tiene ventaja estructural. En escrutinio y corrección de errores, Estados Unidos tiene ventaja estructural. En coste por kilogramo enviado a largo plazo si el Starship madura. Ventaja americana potencialmente decisiva. La síntesis honesta es la siguiente. Si el Starship de SpaceX madura y el programa de repostaje orbital funciona como se ha prometido, el coste por kilogramo que Estados Unidos puede enviar a la Luna a partir de los años 2030 es incomparablemente menor que el de cualquier cohete chino. Eso significa que en el horizonte de 2035 en adelante, si el Starship está operativo, la capacidad americana de construir una ciudad grande supera a la China por un margen que probablemente no pueda cerrarse. Pero ese sí es enorme. El Starship es el vehículo más complejo que jamás se ha intentado construir. Tiene que demostrar vuelo orbital completo, repostaje en órbita, aterrizaje en la Luna y regreso. Todo en la próxima década. Y tiene que hacerlo a tiempo para que las misiones Artemis puedan usarlo. Si eso ocurre, Estados Unidos. Si el Starship se retrasa significativamente, si los módulos de aterrizaje que dependen de él no están listos para Artemis 4, si el calendario político de 2028 a 2029 produce las presiones que los críticos temen. El avance de China en robótica y ISRU puede convertirse en una base operativa antes de que la ventaja potencial americana en capacidad de carga útil se materialice. El resultado científico más honesto posible en abril de 2026 es este. En el horizonte de 2030 a 2035, empate técnico con ventajas distintas en lados distintos. En el horizonte post-2035, con Starship operativo, ventaja americana. En el horizonte post-2035 sin Starship operativo, ventaja china por preparación del terreno y continuidad del programa. Hay algo que ninguno de los dos gobiernos dice en sus comunicados oficiales sobre la carrera lunar. La pregunta más estratégicamente importante no es quién llega primero. Es quién llega al cráter Shackleton primero. El cráter Shackleton, en el polo sur lunar, tiene una característica que ningún otro punto de la Luna tiene en combinación. Sus bordes reciben luz solar casi continua. Su interior está en sombra permanente. Y hay evidencia de concentraciones de hielo de agua en su interior. Las zonas, permanentemente iluminadas del borde del Shackleton, tienen espacio limitado. Los puntos donde la luz solar es más constante y el terreno más apto para estructuras son puntos discretos. No hay espacio para dos bases de gran tamaño en la misma zona iluminada óptima. Bajo el Tratado del Espacio Exterior de 1967, ningún país puede reclamar soberanía sobre ninguna parte de la Luna. Pero el tratado no dice nada sobre el uso exclusivo de recursos. Los acuerdos de Artemis, firmados por 27 países bajo liderazgo americano, incluyen el concepto de zonas de seguridad alrededor de las instalaciones operativas. Una nación que llegue primero y establezca una zona de seguridad puede efectivamente impedir que otra nación opere en el área sin su consentimiento. China no ha firmado los acuerdos de Artemis. Rusia no ha firmado los acuerdos de Artemis. Los países que están construyendo la ILRS con China, como Pakistán, Venezuela, Bielorrusia y varios países africanos y asiáticos,
No han firmado los acuerdos de Artemis. Eso significa que hay dos sistemas jurídicos paralelos emergiendo para la Luna. El sistema americano, basado en los acuerdos de Artemis, con reglas sobre zonas de seguridad y uso de recursos. El sistema chino, basado en el ILRS, y acuerdos bilaterales con sus socios, con diferentes reglas sobre el mismo territorio. Y esos dos sistemas están siendo construidos simultáneamente en el mismo polo sur lunar. Y ninguno de los dos reconoce al otro como autoridad. El geofísico planetario que describe esa situación tiene una palabra para lo que puede pasar cuando los dos sistemas entren en contacto físico en la misma zona de recursos limitados. No la dice en las ruedas de prensa, pero la palabra es conflicto, no necesariamente armado, pero conflicto sobre quién puede operar dónde y bajo qué reglas en el único lugar de la Luna donde están los recursos que hacen posible la ciudad. Jared Isaacman, el administrador de la NASA nombrado por él, presidente Trump, dijo algo en marzo de 2026 en la sede de la NASA en Washington que encapsula toda la complejidad de este análisis en una frase. El reloj está corriendo en esta competencia de grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirá en meses, no en años. Y luego añadió algo que ningún administrador de la NASA había dicho nunca públicamente antes. Puede que ellos lleguen pronto. Y la historia reciente sugiere que nosotros podamos llegar tarde. El administrador de la NASA dijo que China podría llegar a la Luna antes. No lo dijo en un informe clasificado. Lo dijo en un evento público, a los empleados de la NASA, con cámaras delante. Eso no significa que China vaya a ganar. Significa que la persona con acceso a toda la información clasificada y no clasificada sobre el estado de ambos programas cree que el resultado no es seguro para el lado americano. Y que la diferencia entre ganar y perder se mide en meses, no en años. Los meses que menciona Isaacman son los meses entre Artemis 4 en 2028 y el posible aterrizaje chino antes de 2030. Si Artemis 4 aterriza en principios de 2028 y establece presencia operativa en el Polo Sur, esos 18 a 24 meses antes del aterrizaje chino pueden ser suficientes para establecer la infraestructura inicial y las zonas de seguridad. Si Artemis 4 se retrasa, como todos los vuelos anteriores del programa se han retrasado, esa ventana se cierra. O se invierte. Y si la ventana se invierte, si China llega primero al Polo Sur con astronautas, establece los primeros elementos de la ILRS y define las zonas de operación bajo su sistema jurídico antes de que llegue el primer americano, la pregunta de quién construirá la primera ciudad tiene una respuesta diferente. No definitivamente diferente. Porque la tecnología, la financiación, el Starship y la capacidad industrial americana pueden eventualmente superar cualquier ventaja de posicionamiento inicial, pero diferente en términos de quién establece las normas, quién controla los recursos del Polo Sur en primera instancia, y quién tiene la ventaja geopolítica que 2 décadas de infraestructura lunar temprana proporcionan. La ciencia da una respuesta, no la que ninguno de los dos gobiernos quiere escuchar. La ciencia dice lo siguiente: para construir una ciudad lunar, en el sentido de una presencia permanente y autosuficiente, los dos programas tienen exactamente las fortalezas y debilidades opuestas. China tiene el historial robótico, el conocimiento del terreno, la continuidad del programa y el avance en ISRU. Estados Unidos tiene el historial de aterrizaje tripulado, la potencia del sector privado con SpaceX, los acuerdos de Artemis con alianzas internacionales y la capacidad industrial más grande del planeta si el Starship madura. Si el Starship madura. Esas 3 palabras son la diferencia entre quien construye la ciudad. El Starship no es solo un cohete. Es la diferencia entre que Estados Unidos pueda enviar 100 toneladas métricas a la Luna a un coste de $100 millones,
o que tenga que usar el SLS a 4.000 millones por lanzamiento. A 4.000 millones por lanzamiento, construir una ciudad requiere un presupuesto que ninguna democracia ha sostenido en la historia espacial. A 100 millones por 100 toneladas, la ciudad se vuelve comparable en coste a otras grandes infraestructuras de ingeniería. La diferencia entre esos dos escenarios es lo que hace que el análisis no pueda ser definitivo en 2026. El Starship puede cambiar todo. Si madura, si los plazos se mantienen, si el programa político americano soporta los retrasos sin cancelar el hardware que el Starship necesita para las misiones lunares. Y si los astronautas de Artemis 4 llegan al Polo Sur antes de que China establezca presencia operativa allí. La respuesta científica más honesta en abril de 2026 es esta. Estados Unidos tiene la mayor capacidad potencial para construir una ciudad lunar a largo plazo, condicionada a que el Starship madure. China tiene la mayor probabilidad de establecer los primeros elementos permanentes de una base en el Polo Sur antes de 2035, condicionada a que el programa ILRS mantenga su calendario. En el escenario más probable, los dos países establecerán bases en el Polo Sur en zonas diferentes, con sistemas jurídicos diferentes, compitiendo por los mismos recursos de hielo de agua. Y la pregunta de quién construye la primera ciudad dependerá de a qué llamamos ciudad. Si ciudad significa el primer asentamiento humano permanente en la Luna, China está en mejor posición para establecerlo. Si ciudad significa la primera infraestructura a gran escala capaz de albergar a decenas o cientos de personas de manera autosuficiente, Estados Unidos tiene la mayor capacidad potencial para construirla. Son dos metas diferentes, y en 2026 ninguno de los dos programas está todavía en condiciones de garantizar la segunda. Ni siquiera la primera. Lo que ambos están haciendo es sentar las bases. Y en ese juego de bases, la ciencia da una respuesta que no es cómoda para ninguno de los dos gobiernos. Que el resultado depende de si el Starship funciona. Y el Starship todavía no ha llegado a la órbita. En el polo sur de la Luna hay un cráter que tiene 21 kilómetros de diámetro y 4 kilómetros de profundidad. Se llama Shackleton en honor al explorador polar Ernest Shackleton. Sus bordes están casi permanentemente iluminados. Su interior está en sombra absoluta desde hace miles de millones de años. Y en esa sombra, a menos 250 grados centígrados, hay agua. Ese cráter es el lugar más importante de la Luna. Probablemente el lugar más importante del sistema solar interior para los próximos 100 años de exploración humana. No porque sea hermoso, no porque sea famoso, sino porque el agua que está dentro de él es la diferencia entre una presencia humana en la Luna, que depende eternamente de la Tierra, y una presencia que puede sostenerse a sí misma. En este momento, mientras este guión existe en el mundo, el cráter Shackleton está solo, sin banderas, sin bases, sin presencia humana de ningún tipo. Solo hielo y oscuridad y silencio. Pero en los próximos 4 años, las primeras misiones humanas del programa Artemis llegarán al Polo Sur con astronautas americanos. Y antes de que termine la década, los primeros taikonautas chinos aterrizarán también en las proximidades del Polo Sur. Y el cráter Shackleton dejará de estar solo. La pregunta de quién lo habitará primero, bajo qué reglas, con qué tecnología, con qué capacidad de quedarse, es la pregunta más importante que la exploración espacial está respondiendo ahora mismo. No con palabras, con ingeniería, con misiones que o llegan o no llegan a donde dicen que van, con escudos térmicos que aguantan o no aguantan, con módulos de aterrizaje que o funcionan o no funcionan la primera vez que llevan humanos. La ciencia no tiene opinión política sobre si es mejor que gane América o China. La ciencia solo tiene datos.
Y los datos dicen que el resultado está abierto, que depende de variables que todavía no se han resuelto. Y que quien resuelva el Starship, o quien llegue primero al cráter Shackleton con la tecnología correcta, tiene las mejores posibilidades de construir lo que los seres humanos llevan soñando desde que miraron la Luna por primera vez. Una ciudad en otro mundo. Hay un material que está en el centro de la economía de una ciudad lunar y que no tiene equivalente en ningún otro lugar del sistema solar donde los humanos han estado. El regolito lunar. El polvo y las rocas trituradas que cubren la superficie de la Luna. El regolito lunar no es como el polvo de la Tierra. Es el resultado de miles de millones de años de impactos de meteoritos que han triturado y pulverizado la roca lunar sin la presencia de agua ni atmósfera que suavicen el proceso. Las partículas son afiladas. Tienen ángulos vivos que no se han erosionado. Se adhieren a todo por carga electrostática. Los astronautas del Apolo describieron cómo penetraba en los mecanismos de los equipos, se pegaba a los trajes, se colaba en las articulaciones de los guantes. En los 6 aterrizajes lunares del Apolo, el regolito fue el problema operacional más persistente. Pero ese mismo regolito es también el mayor activo de una ciudad lunar. El regolito contiene en proporciones variables según la zona. Aproximadamente 42% de oxígeno, ligado en forma de silicatos y óxidos. Significativas cantidades de silicio, aluminio, calcio y titanio. Trazas de hierro y magnesio. Y en las zonas del Polo Sur, potencialmente, hidrógeno ligado al hielo de agua. La impresión 3D de regolito que Chang'e 8 probará en 2028 funciona con un proceso que tiene varias variantes posibles. La más estudiada es la sinterización. Calentar el regolito hasta justo por debajo de su punto de fusión para que las partículas se unan sin fundir, completamente. El resultado es un ladrillo de regolito sinterizado con propiedades estructurales comparables al hormigón. La Agencia Espacial Europea ha construido prototipos de estas estructuras en laboratorios terrestres con regolito simulado. Las pruebas muestran resistencia a la compresión suficiente para estructuras de bajo perfil. Otra variante es la fusión por microondas. Las investigaciones muestran que el regolito lunar puede fundirse con microondas concentradas gracias al contenido en hierro que absorbe eficientemente la radiación. Una vez fundido y solidificado, el material tiene densidad comparable a la cerámica industrial. No necesita agua, no necesita aditivos, solo energía y el polvo que está debajo de tus pies. El valor estratégico de esta tecnología para una ciudad lunar es directo. Si puedes construir con regolito, la masa que tienes que traer de la Tierra se limita a los equipos, los seres humanos y los materiales que el regolito no puede proporcionar. El NIM, carbono, el nitrógeno y el hidrógeno son los elementos más escasos en el regolito lunar. Son también los elementos esenciales para los organismos vivos, para la alimentación, para el ciclo del carbono de los ecosistemas cerrados que una ciudad necesita. Pero todo lo que es estructura, todo lo que es paredes, suelo, cubiertas, escudas contra la radiación, puede potencialmente fabricarse con lo que ya está en la Luna. La pregunta no es si la tecnología es posible en principio. La física la permite. La pregunta es cuántas misiones robóticas se necesitan para demostrar que funciona en el entorno real antes de que los astronautas dependan de ella. China tendrá esa demostración 2 años antes de que cualquier astronauta americano llegue al Polo Sur. Una ciudad lunar no la construirá un solo país. Ni siquiera el más poderoso del mundo puede financiar y ejecutar solo lo que una ciudad permanente requiere. Los socios son la variable que los análisis técnicos tiendan a ignorar, pero que en la práctica determina la escala de lo que es posible. Los acuerdos de Artemis, el marco jurídico y de cooperación que lidera Estados Unidos para el Polo Sur lunar, han sido firmados por 27 países
a partir de abril de 2026. Incluyen la Unión Europea como bloque a través de la ESA, Japón, Canadá, Australia, el Reino Unido, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, India, Brasil y muchos más. Son las economías más grandes del mundo no alineadas con China. Sus contribuciones incluyen módulos de servicio para la Orion, brazos robóticos, instrumentos científicos, capacidades de comunicaciones y posiblemente módulos de hábitat para la base lunar. La ILRS, la Estación Internacional de Investigación Lunar de China y Rusia, ha sido presentada como una alternativa abierta a la cooperación internacional. China ha declarado la intención de incorporar hasta 50 países al programa. Los socios actuales incluyen Rusia, Pakistán, Venezuela, Bielorrusia, Azerbaiyán, varios países africanos y centroasiáticos y una organización intergubernamental regional. Ninguno de los socios de la ILRS tiene la capacidad industrial y científica de los socios del programa Artemis. Ninguno aporta el peso tecnológico de la ESA, la JAXA o la Canadian Space Agency. Pero la ILRS tiene algo que los acuerdos de Artemis no tienen. A Rusia. No la Rusia de 2026, cuya capacidad espacial ha sufrido daños significativos por las sanciones y el drenaje de talentos causado por la invasión de Ucrania. Sino la Rusia que tiene décadas de experiencia operativa en reactores nucleares compactos. Los reactores nucleares de la ILRS, necesarios para suministrar energía a la base durante las noches lunares de 2 semanas, están diseñados con tecnología de fisión rusa como componente central. Eso es una contribución tecnológica real, que ningún socio del programa Artemis tiene de manera equivalente. La comparación de socios favorece a Estados Unidos en Minmbochindouan, potencia económica y científica agregada. Favorece al bloque ILRS en tecnología nuclear compacta a través de Rusia. Y refleja la fragmentación geopolítica global del siglo XXI proyectada directamente al satélite. La Luna como espejo de las alianzas terrestres. Hay un recurso en la Luna que no entra en los cálculos de ningún plan actual de base lunar porque su explotación todavía no es técnicamente viable. Pero que en el horizonte de 50 a 100 años podría ser la razón principal por la que la humanidad construya ciudades en la Luna. El helio 3. El helio 3 es un isótopo del helio con 2 protones y un neutrón en lugar de 2. Es extraordinariamente raro en la Tierra. Pero el viento solar lo ha estado depositando en el regolito lunar durante miles de millones de años. Las estimaciones de las reservas de helio 3 en el regolito lunar oscilan entre 1 y 5 millones de toneladas métricas. El helio 3 es el combustible ideal para la fusión nuclear de Minmbochindouan, segunda generación. La reacción de fusión deuterio-helio 3 produce protones cargados directamente convertibles en electricidad, sin neutrones, sin radiación que dañe los reactores, sin residuos radiactivos de larga vida. Una tonelada de helio 3 podría generar aproximadamente 10 gigavatios de energía durante un año. La demanda energética mundial actual es de aproximadamente 18 teravatios. 1000 toneladas de helio 3, el equivalente de una fracción minúscula de las reservas lunares, podrían abastecer la energía de toda la humanidad durante décadas. El problema es que la fusión nuclear todavía no existe como fuente de energía operativa. El ITER, en Francia, el mayor experimento de fusión del mundo, no producirá energía neta en escala comercial hasta al menos la década de 2040. Y la fusión deuterio-helio 3 es técnicamente más difícil que las reacciones de fusión que el ITER está probando. En 2026, el helio 3 lunar es un activo con potencial enorme y aplicación práctica nula. Pero en la lógica de quien construye la ciudad, el helio 3 no es irrelevante. Si la fusión nuclear madura en las décadas de 2040 y 2050, la nación que controle el acceso al regolito lunar del polo sur ecuatorial,
Donde las concentraciones de helio 3 son más altas, controlará el combustible energético del siglo XXI. Esa es la apuesta de largo plazo. No 2030. No 2035. El horizonte de 100 años. Y en esa escala de tiempo, ¿quién establece la primera base permanente en la Luna? ¿Quién define las reglas de extracción de recursos? ¿Quién construye la infraestructura que en las décadas siguientes se puede escalar para extraer helio 3? Es la decisión estratégica de una generación. El análisis de este guión se ha centrado en la competencia. Pero hay una perspectiva que merece ser nombrada. La cooperación. No como ingenuidad política, como análisis de lo que la ciencia puede ganar si los dos programas no terminan en conflicto. Una base lunar tiene el potencial de convertirse en el mayor observatorio astronómico de la historia. Sin atmósfera, sin interferencias de radio, con la cara oculta de la Luna como escudo perfecto contra las emisiones electromagnéticas de la Tierra, un radiotelescopio en la cara oculta lunar podría observar el universo con una sensibilidad imposible en la Tierra. Podría detectar señales de frecuencias que la ionosfera terrestre absorbe completamente. Señales del universo temprano. Señales que podrían incluir, si existieran, transmisiones de otras civilizaciones. Una base en el polo sur lunar también tendría acceso a rocas y muestras del impacto del polo sur Aitken, la cuenca de impacto más grande del sistema solar, con 2.500 kilómetros de diámetro y 13 kilómetros de profundidad. Esas muestras podrían contener material del manto lunar. Información sobre el origen del sistema solar que ningún programa espacial ha podido obtener todavía. Y la presencia humana permanente en la Luna acelera el desarrollo de tecnologías que después se aplican en la Tierra. La medicina espacial de larga duración. Los sistemas de soporte vital cerrado. La agricultura en entornos controlados extremos. La energía nuclear compacta. La construcción con materiales locales. Todo eso tiene aplicaciones terrestres directas que justifican la inversión independientemente de quién plante la bandera primero. La ciencia no gana porque Estados Unidos construya la ciudad. La ciencia no gana porque China construya la ciudad. La ciencia gana cuando la ciudad existe y los seres humanos viven y trabajan en ella, haciendo las preguntas que solo se pueden hacer desde allí. Esa es la respuesta que la ciencia prefería dar a la pregunta del título. Pero no es la respuesta que el mundo está ejecutando ahora mismo. Ahora mismo el mundo está ejecutando una competencia. Y el análisis honesto de esa competencia es lo que este guión ha intentado hacer para que el análisis sea completamente concreto. El cronograma comparativo año por año de los dos programas con los datos disponibles en abril de 2026. 2026. Estados Unidos. Artemis II completada con éxito. Análisis de datos del escudo térmico. Preparación de Artemis III. Misiones CLPS al Polo Sur en planificación. China. Chang'e 7 lanzada en la segunda mitad del año. Primer intento de acceso directo al interior de los cráteres polares en sombra permanente. Starship V3 de SpaceX debería realizar primer vuelo orbital. Larga Marcha 10 continúa pruebas de vuelo. 2027. Estados Unidos. Artemis 3 en órbita terrestre. Primera prueba de acoplamiento Orion con Starship HLS o Blue Moon. Primera demostración humana del traje Axemu. Si tiene éxito, el programa despeja el camino para el aterrizaje. China. Pruebas de vuelo del Mengzhou en el año según el plan confirmado. Lanyue continúa pruebas en tierra. Preparación para primer aterrizaje tripulado. 2028. Estados Unidos. Artemis 4. Si el calendario se mantiene, primer aterrizaje. Humano en la Luna. Desde 1972. 2 astronautas en el Polo Sur.
Primer ser humano en contemplar el cráter Shackleton desde la superficie. China, Chang'e 8 en el Polo Sur. Primer intento de impresión 3 de con regolito lunar. Primer sistema ISRU en demostración en el entorno real. Preparativos finales para misión tripulada. 2029. Estados Unidos, Artemis 5. Si el calendario se mantiene, inicio de los primeros elementos de infraestructura permanente. Depende de Artemis 4 y de que el hardware de base esté listo. China. Posible aterrizaje tripulado si el programa avanza según lo planificado. Mengzhou y Lanyue en vuelo de demostración orbital lunar. 2030. Estados Unidos. Misiones Artemis anuales en el plan de Isaacman. Inicio de la base lunar americana. China. Primer aterrizaje tripulado antes de 2030 según el objetivo oficial. 2031 a 2035. Estados Unidos. Si el Starship es plenamente operativo, la capacidad de carga masiva a bajo coste transforma el programa. Si no, las misiones SLS-A4, 1.000 millones por lanzamiento, limitan la escala. China. Comienzo de la ILRS. Las 5 misiones ILRS-1 a ILRS, 5 desplegando módulos entre 2031 y 2035. Modelo básico de base permanente. La pregunta de quién tendrá la base más funcional para 2035 depende de exactamente esas incertidumbres. El Starship. El cumplimiento del calendario americano. El éxito de las pruebas ISRU chinas. Y lo que los datos de Chang'e 7 y Chang'e 8 revelen sobre la distribución real del hielo en el Polo Sur. Porque si el hielo está exactamente donde los modelos predicen, ambos programas pueden operar en zonas suficientemente separadas para no interferir directamente. Y si el hielo está más concentrado de lo que los modelos predicen, la competencia por la zona óptima se intensifica. Hay un número que todo análisis de la carrera lunar cita y que casi nadie contextualiza correctamente. El costo total del programa Artemis hasta 2026, según el inspector general de la NASA. Más de 100.000 millones de dólares. Para que ese número sea tangible, hay que compararlo. El programa Apolo costó aproximadamente 25.000 millones de dólares en dólares de la época. Ajustado por inflación a dólares de 2026, eso equivale a aproximadamente 180.000 millones de dólares. El programa Artemis ha costado más de 100.000 millones y todavía no ha aterrizado en la Luna. El Apolo aterrizó 6 veces por aproximadamente el mismo presupuesto ajustado. La diferencia no es que Artemis sea ineficiente por comparación con el Apolo. Es que el programa Apolo tenía un mandato político de emergencia nacional en plena Guerra Fría, con presupuestos que representaban el 4% del gasto federal americano en su pico. El presupuesto de la NASA en 2025 representaba aproximadamente el 0,5% del gasto federal. El Apolo se construyó con una intensidad que no puede reproducirse en condiciones ordinarias. China no publica el presupuesto de su programa espacial de manera desagregada con suficiente detalle para una comparación directa. Los estimados independientes sitúan el presupuesto espacial total chino entre 15 y 20.000 millones de dólares anuales. El programa lunar tripulado representa una fracción de ese total, pero esa fracción se ejecuta con una eficiencia de gasto diferente. No porque la ingeniería china sea más barata en términos absolutos, sino porque el sistema político centralizado elimina parte del sobrecoste asociado a la negociación política de contratos en democracias. El SLS existe en parte porque los contratos fueron diseñados para preservar empleos e industrias en estados políticamente relevantes, no porque sea la arquitectura de lanzamiento más eficiente posible. Eso tiene un coste que se traduce directamente en 4.000 millones de dólares por lanzamiento. Si el Starship reduce el coste por kilogramo,
a la Luna en un factor de 100 o más respecto al SLS, la ecuación de presupuesto cambia fundamentalmente. Una ciudad grande requiere miles de toneladas de masa enviada desde la Tierra o producida localmente. Con el SLS, eso cuesta decenas de billones de dólares. Con el Starship operativo, cuesta decenas de miles de millones. La diferencia entre esas dos cifras es la diferencia entre un proyecto políticamente viable y uno que no lo es. China no tiene equivalente al Starship. El Larga Marcha 9, el superlanzador chino en desarrollo con capacidad comparable, no está previsto para entrar en servicio antes de finales de la década. Si el Starship madura antes de que el Larga Marcha 9 esté operativo, la capacidad americana de construir a escala supera a la China de manera que el presupuesto estatal chino no puede compensar. Si el Starship se retrasa y el Larga Marcha 9 también se retrasa, la variable de coste no decide antes de 2040. Hay una dimensión de la carrera lunar que la ciencia no puede resolver, porque no es un problema científico. Es un problema jurídico. Y en 2026 no tiene solución. El Tratado sobre el Espacio Exterior de 1967 establece que ningún país puede reclamar soberanía sobre la Luna ni ningún otro cuerpo celeste. Lo firmaron 114 países, incluidos Estados Unidos, China y Rusia. Ese principio no ha cambiado. Pero el Tratado de 1967 no dice nada sobre la extracción de recursos. En 1967, nadie pensaba seriamente en extraer recursos de la Luna. La pregunta era irrelevante. En 2026 no lo es. Los acuerdos de Artemis, el marco bilateral y multilateral que la NASA ha promovido desde 2020, incluyen un principio que dice que la extracción de recursos lunares es legalmente posible sin que equivalga a una reclamación de soberanía. Y que las naciones pueden establecer zonas de seguridad alrededor de sus operaciones lunares. China dice que esa interpretación del Tratado de 1967 no está basada en derecho internacional. Que las zonas de seguridad equivalen a ocupación de hecho aunque no de derecho. Y que los acuerdos de Artemis son un intento de imponer la ley americana como ley espacial sin pasar por el proceso de Naciones Unidas. Ambas posiciones tienen argumentos jurídicos genuinos. No hay un tribunal internacional con jurisdicción para resolver la disputa. El Comité de Naciones Unidas sobre el uso pacífico del espacio ultraterrestre, el COPUOS, es el foro donde se discuten estas cuestiones. Tanto Estados Unidos como China participan en él. Pero el COPUOS funciona por consenso. Y Estados Unidos y China no están en consenso sobre las reglas de extracción de recursos lunares. Lo que eso significa en la práctica es que los primeros astronautas que lleguen al polo sur lunar operarán en un vacío legal. No hay normas acordadas sobre quién puede extraer qué recurso en qué zona. No hay mecanismo de resolución de conflictos si dos misiones reclaman la misma zona óptima de iluminación o los mismos depósitos de hielo. Y no hay policía espacial. El resultado más probable en ese escenario no es un conflicto armado. Es una carrera de facto para establecer presencia física en los puntos estratégicamente más valiosos antes de que llegue el otro. Y la nación que llegue primero, al borde del cráter Shackleton, que instale los primeros elementos de infraestructura, que establezca la primera zona de operación, tendrá una ventaja de posicionamiento que el derecho internacional no tiene manera de revertir fácilmente. Porque sin reglas acordadas, la posesión de facto es el único argumento que existe. Eso es lo que convierte los 2 años de ventaja potencial de Artemis 4 sobre el primer aterrizaje chino en algo que va más allá del simbolismo. 2 años de construcción de infraestructura en la zona óptima del Polo Sur,
sin que el otro programa pueda disputar la posición porque todavía no ha llegado. Esos 2 años, si se utilizan para establecer zonas de seguridad bajo los acuerdos de Artemis, pueden definir quién controla el acceso al hielo durante décadas. O pueden no servir de nada si China no reconoce esas zonas como legalmente vinculantes. El derecho del espacio en 2026 no tiene respuesta. Solo tiene el incentivo de llegar antes.